La República Dominicana, desafortunadamente, y esto hay que decirlo, es o predomina una profunda descomposición social. Y esa descomposición social que existe en la República Dominicana genera hombres y mujeres con múltiples defectos. Esa sociedad nos genera a nosotros prostitutas, alcohólicos, drogadictos, delincuentes, asaltantes, homicidas, feminicidas. Nos genera un chamán chacra, por ejemplo, que mata a su mujer, su concubina, mata a 2 hijastras menores a quienes él violaba y mata a un hijastro también. Pero no solamente nos genera ese tipo de persona, no. También ustedes saben qué nos genera esa sociedad en descomposición. Nos genera políticos corruptos. Nos genera políticos que no actúan motivados por razones de patriotismo. Como les decía, nos genera políticos que actúan única y exclusivamente motivados por ese egocentrismo, por ese yoísmo, por esa creencia de que el mundo gira alrededor de ellos. Yo recuerdo que en las elecciones pasadas algunos decían que Luis no conocía la realidad del pueblo dominicano, porque había sido formado en una familia que no conocía lo que era la pobreza. Y presentaban eso como óbice, como un obstáculo para que Luis fuese un hombre que se identificara plenamente con los problemas sociales del país. Y yo decía que, contrario a lo que muchos pensaban, ese precisamente era el fuerte de Luis. ¿Cuál? Que Luis no era el resultado de una sociedad putrefacta y en descomposición. Y que por eso era que Luis representaba y representa actualmente el cambio. Una sociedad con múltiples defectos y que nos arroja políticos con deformaciones psicológicas y emocionales, requiere de un hombre que no haya recibido tanto el influjo negativo de esa sociedad per se. Este hombre representa el cambio y vamos a hablar de eso por esas razones. Se forma en el seno de una familia con profundos principios éticos, con profundos valores morales. Desde muchacho, ¿quién en la República Dominicana no ha escuchado que los políticos no sirven? Él oía eso también, los políticos no sirven, pero tu papá es un político que es serio, de seguro que lo oía. Y eso va comprometiendo al muchacho, subir con eso. Mi papá tiene una fama de ser político y de ser serio en una sociedad donde eso es una especie en extinción. Por eso es que decimos que Luis Abinader no solamente tiene un compromiso de quedar bien con la sociedad y representar el cambio, sino un compromiso de quedar bien con su familia, con sus padres, con sus hermanos, con su esposa, con sus hijas, que es el compromiso más fuerte que un hombre puede tener.
llevar sobre sus hombros el nombre de una familia honesta. Por eso es que nosotros entendemos que Luis Abinader es el cambio en la República Dominicana. ¿Qué es cambio? Cambio es sencillo. Yo no sé si Ramfi entenderá lo que es cambio cuando señala que Luis no es el cambio. Pero cambio no es más que lo siguiente: modificar en un país el statu quo. El statu quo no es más que un estado de situación político, social y económico vigente en un país determinado. Es el estado sistémico imperante, predominante en un momento preciso de la historia. ¿Tiene Luis condiciones para establecer ese cambio y romper con ese statu quo? Claro que sí. Y no es que Luis se siente en un sitio como lo está haciendo a hacer promesas de los cambios que va a hacer, no. Es que Luis es el cambio per se, por lo que él es. No tiene que decir lo que va a hacer, sino lo que él es. Primero, repito, está la formación hogareña. En una República Dominicana donde desafortunadamente hay 1.200.000 madres solteras. O sea que hay una descomposición familiar extrema. Él tiene una formación familiar sólida. En un país donde la educación es un desastre, tenemos un hombre egresado de las mejores universidades del mundo. En un país donde existe un gran deterioro de la economía, tenemos un brillante economista para llevar a la presidencia de la República Dominicana. Nadie en la República Dominicana, hoy por hoy, conoce mejor que Luis la República Dominicana. No hay un rincón en el país, óigase bien, de las 31 provincias, el Distrito Nacional, de los 158 municipios, de los 238 distritos municipales, donde Luis no haya ido, donde Luis no se haya abrazado con un compañero o con una persona que no sea política, donde no haya escuchado sus problemas. Sentado aquí, puede Luis hacerle una radiografía campo por campo de los problemas de los que habla la gente en la República Dominicana, porque ha recorrido el país más de 50 veces después del 2012 hasta la fecha. Es un hombre que escucha. Y en un país donde hay un grupo de dioses que no escuchan a nadie, cambio significa escuchar. Es la virtud más grande que puede tener un ser humano, escuchar, poner el oído en el corazón del pueblo. Eso se llama respetar la soberanía, un derecho que está ahí en la Constitución de la República Dominicana. Pero no es que yo lo digo, no, los hechos están ahí. ¿Dónde estaba Luis cuando el asunto de la Barrigol? Haciendo campaña junto a los que exigían que se modificara ese contrato. Luis Abinader, cuando se exigió que Loma Miranda fuera declarada Parque Nacional, ¿dónde estaba Luis? Marchando con lo que exigían eso y enganchado allá arriba en Loma Miranda con unas botas y cruzando ríos. ¿Dónde estaba Luis con el asunto de la Marcha Verde? Marchando junto con ellos, ni en el frente ni atrás, como dijo, sino como un ciudadano cualquiera, pero identificándose y escuchando cuáles son los problemas reales del país. Cambio es eso, escuchar. Cambio es un político sin lastres del pasado. En Luis tenemos un político que nadie puede señalarlo, que estuvo involucrado en ningún desfalco, ni en ningún robo de un banco, ni en ningún invento de una fundación para quedarse con un dinero, ni con un grupo de bandidos al lado de él. Ese es Luis Abinader. Es tan dichoso, porque todo va para bien, que para quitarse un poco los lastres del pasado, el PLD se roba al Partido Revolucionario Dominicano y se crea un partido nuevo, de cuyo partido él fue
su primer candidato a la presidencia de la República y digna y decorosamente en menos de 2 años saca un 35% del electorado. Pero no solamente eso, Luis Abinader es un político sin techo de crecimiento porque no tiene tasa de rechazo. En la República Dominicana se han realizado de julio acá 5 encuestas. Valgasa SRL, la primera en julio. ¿A quién daba en primer lugar? A Luis Abinader. Después de ahí, Centro Económico del Cibao. ¿A quién daba en primer lugar por encima de todo el mundo? A Luis Abinader. Revisen y escuchen los nombres para que vayan al internet para que vean que yo no hablo disparate. Tercera encuesta, Asisa. ¿A quién daba en primer lugar? Luis Abinader. Cuarta encuesta, Galo. ¿A quién daba en primer lugar? A Luis Abinader. Quinta encuesta, New Link. ¿A quién da en primer lugar? A Luis Abinader. Por si ustedes no lo sabían. Ha sido un político en una República Dominicana donde falta coherencia, que ha sido coherente. Desde el 2012 a la fecha se ha mantenido dando opiniones públicas y nadie ha podido señalar contradicciones. Pero algo fundamental para que ustedes comprendan lo que significa cambio es que ha sido un político leal, respetuoso y solidario. Escuchen bien, leal, respetuoso y solidario. Dije aquí el lunes pasado que ustedes nunca han oído a Luis Abinader levantando un dedo índice acusador para señalar de manera directa a un Danilo Medina, ni a un Leonel Fernández, ni a un Félix Bautista, a nadie. Le habla del gobierno de Danilo Medina, el gobierno de Leonel Fernández, la OISOE, y habla así. Eso es respeto. Eso se enseña en el hogar. Eso no se aprende en la calle. En la calle pueden enseñarte cuántos son 2 más 2 y a dividir en sílabas. Pero eso de respeto, eso de solidaridad, eso de lealtad, te lo enseña una sólida formación hogareña. Ustedes recuerdan que para derrotar a Hipólito Mejía en el 2012 y a Luis Abinader, el gobierno del PLD tuvo que crear un déficit de 203,000 millones de pesos. Después de eso, ustedes recuerdan que los conflictos internos en el PRD, y como el PLD tenía el Tribunal Superior Electoral bajo su mando, y lo tiene todavía, expulsaron del Partido Revolucionario Dominicano a Hipólito Mejía y Andrés Bautista. Ustedes recuerdan eso, ¿verdad? Estamos hablando del segundo semestre del 2012. Luis Abinader no fue expulsado del partido. Expulsaron a Hipólito y Andrés y suspendieron a Jeanilda Vázquez y a Orlando Jorge Mera. Luis Abinader pudo quedarse tranquilo en el Partido Revolucionario Dominicano. Era miembro de su Comité Ejecutivo Nacional. Pero la solidaridad de Luis lo indujo a autocondenarse al ostracismo político y a transitar ese vía crucis que hemos transitado a partir de cuando se destruyó el Partido Revolucionario Dominicano. Eso se llama lealtad. Él no estaba expulsado, él no estaba suspendido. Él podía quedarse ahí, en el Partido Revolucionario Dominicano, y hacer una mutual, hasta con Miguel Vargas Maldonado, y comenzar un camino diferente, pero contrario al interés colectivo de la patria. Algo imposible para un hombre que pone el patriotismo por encima de los intereses grupales
y particulares. ¿Qué significa cambio? Ser un político moderno. Claro, Luis Abinader es un político moderno, que ustedes los ven, por ejemplo, interactuando en las redes sociales, en YouTube, en Instagram, en Twitter, en grupos de WhatsApp. Eso significa estar cónsono con los momentos que se está viviendo en la sociedad mundial. El que no tiene esa capacidad de insertarse y de interactuar en esas redes sociales, desafortunadamente se va anquilosando en el pasado. Pero hay algo también que significa modernidad, y es que Luis tiene gran capacidad de cohesión. Gran capacidad de cohesión. Muchos grupos que son minoritarios y gran parte de la sociedad civil, les resultaría difícil integrarse al Partido Revolucionario Moderno en caso de que se vaya a crear un eventual frente de oposición para el 2020. Sería muy difícil, de no ser Luis Abinader el candidato. Es el hombre que puede conjugar dentro del Partido Revolucionario Moderno fuerzas exógenas, y ya está demostrado. Recuerden que dije aquí en días pasados que logró que coexistieran en la famosa convergencia que se creó en el 2016, nada más y nada menos que el Frente Amplio, un partido de izquierda, y el Partido Reformista Social Cristiano, que es un partido de extrema derecha o ultraderecha, se podría decir, a pesar de que ha moderado un poco esa ideología extremista de derecha. Pero el solo hecho de lograr eso significa que es un hombre que inspira confianza en sectores que ideológicamente son en extremo distintos, y eso tiene un valor. Por ahí anda Ramfi Trujillo, para poner un ejemplo. ¿Puede Ramfi Trujillo desfilar en la Marcha Verde? No. ¿Por qué? Porque la Marcha Verde rechaza. Para los altos dirigentes de la Marcha Verde, este muchacho no es más que un vómito social, que hay que expulsarlo de la sociedad, porque crea repugnancia, un oportunista de la política. No sé si están o no equivocados, pero creo que el tiempo le está dando la razón a los marchantes verdes. Luis camina sin problema en medio de la Marcha Verde, y lo que hacen los marchantes verdes es pararse y tirarse fotos con él. Repito, es un hombre que cohesiona distintos sectores. Sectores que van desde la extrema izquierda o la extrema pobreza hasta la ultraderecha y los ultraempresarios más ricos de la República Dominicana. Y eso no lo logra cualquiera en nuestro país. Ahí está la razón por qué 5 encuestas sucesivas lo dan como el candidato a vencer en las elecciones del 2020. Eso es importante que ustedes lo entiendan. Siempre este hombre ha sido humilde y desinteresado. Y esa es una característica que hace mucha falta en la República Dominicana. En una sociedad, señores, donde lo único que tiene valor es el dinero, donde el único parámetro de valoración del éxito que existe sea el dinero, es necesario que llegue a la presidencia un hombre humilde, un hombre desinteresado. En el 2005, para solo citar un ejemplo, Luis aspiró a ser candidato a senador del Partido Revolucionario Dominicano por la provincia de Santo Domingo. Oigan bien, se hizo una convención y Luis sacó en un mes de campaña que hizo Luis para ser candidato a senador por la provincia de Santo Domingo, el 36.87% de los votos. Él compitió contra Carlos Gabriel García, ese que anda con Miguel Vargas por ahí, para arriba y para abajo,
y que se ha convertido en un peón de Miguel Vargas, ahí en la Cancillería. Carlos Gabriel sacó un 28.7. Ganó Luis, candidato a senador del Partido Revolucionario Dominicano en el 2005. Pero la cúpula del partido en ese entonces decidió ceder esa candidatura al Partido Reformista Social Cristiano, en virtud de una famosa alianza rosada que se hizo a través de Hipólito y Amable Aristi Castro. ¿Qué hizo Luis? Cedió esa candidatura. Tranquilamente. Ustedes quieren mi candidatura, que yo invertí dinero y que yo gané. No hay problema. Si es por la unidad del partido, ténganla. Vamos arriba. Y ahí se postuló a Víctor Gómez Berger ese año, por si ustedes no lo sabían. No hizo como Percival, que no pudo ser candidato por el PRD ni por el PRM y se fue al PUN y se convirtió en enemigo de Luis. No, porque a diferencia de Percival, Luis no actúa movido por ambiciones egocéntricas ni personales, ni para satisfacer un vacío existencial. No, señor. Esas no son las razones que motivan a este señor a actuar en política. Y la ganó y tuvo que entregarla. Imagínense que Percival la hubiese ganado. Para entregarla habían que matarlo. Porque sin entregarla se subleva y se convierte en enemigo de todo el mundo. Imagínense que la hubiese ganado. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Eso hay que tenerlo en cuenta. Siempre ha sido un político exitoso, Luis. Exitoso, óiganme bien. En el 1998, para hacer un poco de historia, cuando José Rafael Abinader fue candidato a senador por Santiago, nadie le daba posibilidades. Nombró a Luis como su director de campaña. ¿Y qué pasó? Ganó José Rafael Abinader en Santiago de los Caballeros. Para vencer a Luis, hubo que destruirle el Partido Revolucionario Dominicano. Y con todo y eso, en poco tiempo le saca un 35%. 35% del electorado mal contado. Con todos los pronósticos en contra. Y con un déficit que jamás en la vida sabremos a cuánto ascendió, pero que estamos pagando y seguiremos pagando con el endeudamiento público de nuestro país. En un país donde todo el mundo critica, pero nadie da soluciones, Luis, que representa el cambio, es un político con una actitud siempre propositiva. Observen cada vez que Luis Abinader hace un planteamiento, si no le dice a ustedes de dónde va a sacar el dinero para resolver ese problema. No es solamente limitarnos a plantear el problema, no. El problema es este. Eso se resuelve con X cantidad de dinero y lo vamos a buscar de aquí y de aquí para resolver esto así. Ayer mismo, antes de ayer, estaba haciendo una exposición de la solución con respecto al agua potable en la República Dominicana, explicando con lujos de detalles cómo se resuelve ese problema y diciéndole al gobierno que si el gobierno quiere, le cede ese plan para que lo ponga en ejecución. Dijo recientemente que en 100 días de su gobierno reducía el precio de todos los productos de primera necesidad en un 30% y va a explicar de qué forma se va a realizar ese asunto. Entonces, señores, yo me pregunto, ¿representa este hombre el cambio en la República Dominicana? ¿Sí o no? ¿Esto es un invento o es un político de verdad? Para concluir, si hay una persona en la República Dominicana que representa el auténtico cambio, por todas las razones precedentemente expuestas, todo el mundo debe estar claro y entender que en la República Dominicana hay una sola opción que significa el cambio en el país. No por lo que él vaya a hacer, sino por lo que él es como persona.
lo que es Luis en términos de formación hogareña, académica, de contacto social, de cohesión a toda una sociedad. Para Julín Martínez ha sido un inmenso placer haber compartido con todos ustedes. Será pues hasta mañana.